lo que pretende es trabajar con otros organismos, otras entidades de Vizcaya que tienen capacidad e impacto, que tienen por su recorrido dentro del territorio vizcaíno un saber hacer en áreas concretas de la vida, del desarrollo económico que pueden ser trasladables a los países del sur y pueden ser experiencias de coalianza, de cogobernanza de los problemas y de las acciones y actividades entre asociaciones del territorio vizcaíno junto con asociaciones implantadas en los países del sur. Eso es exactamente lo que pretendemos hacer en Vizcaya Coopera, que entidades vizcaínas con implantación en el territorio sean capaces de hacer alianzas con entidades que desarrollan actividades dentro de los países del sur. Tenemos la Fundación Mujeres por África, que está colaborando con centros como Cronigune, Deustotec y Biocruces, y las tres entidades acogen mujeres científicas senior de alto nivel para venir aquí e incorporarse en los equipos y redes de investigación vizcaínas. Tenemos, por ejemplo, el trabajo con la Fundación Museo Guggenheim, donde junto con la Fundación Little Sun de Olaf Eliasson tienen el proyecto Luces para Senegal. Tenemos también, por ejemplo, a la Fundación Athletic Club, que junto con la Asociación Deporte y Desarrollo de Villa El Salvador en Perú desarrollan fútbol y espacios públicos para el fútbol, intentando hacer que a través del deporte los chicos y chicas hagan un proceso de inclusión e integración social. Tenemos también el ABAU Bilbao Ópera, que en este momento está sufriendo todas las consecuencias de la pandemia. La ópera ha hecho una alianza con la Escuela Nacional de Teatro en Bolivia y tienen un proyecto precioso trayendo a profesores de la Escuela Nacional de Teatro a Bilbao a aprender sobre lo que es una ópera, un desarrollo escenográfico de todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. También tenemos a la Escuela de Hostelería de Bilbao con África Avanza, que hacen un programa de formación de gastronomía en la isla de Sal, en Cabo Verde. Y tenemos la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, AED, que con la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Local de Senegal están desarrollando un programa de creación, de formación y de emprendimiento en Senegal. Y en esta línea también se incorpora Coop SF34, que es un proyecto distinto a todos los anteriores, porque Coop SF34 es una asociación también vizcaína del entramado vizcaíno que trabaja en las áreas de trabajo para la vulnerabilidad social. Y ella se incorpora a trabajar en la producción de cacao para personas productoras en Yaoundé, en Camerún. ¿Por qué es distinto? Porque es un proyecto quizás donde la filosofía del codesarrollo se ve más fácilmente, donde posibilitan la participación de personas migradas de aquí en un proyecto que desarrollan aquí y que lo trasladan a Camerún. Es decir, son personas migradas provenientes del África subsahariana en su mayor parte o de África que desarrollan aquí acciones económicas que van a ser llevadas a Camerún para poder producir cacao de manera más fácil, sostenible y ecológica en Camerún. Luego, por tanto, es un proyecto que tiene un perfil diferencial a los otros proyectos que he desarrollado, que he explicado, ¿no? Yo creo que esta es la vía de trabajo para la cooperación, cuando nos ponemos a trabajar de manera conjunta, cuando las sinergias de los países del norte con los países del sur se visibilizan y forman parte de una red, de alguna manera, que caminan juntos para que el desarrollo sea sostenible y lo más equitativo e igualitario posible.